Egun on guztioi, ongi etorri, Maite Alonso naiz, Hezkuntza Sailburu ordea, eta gaur goizean Olinpiada Matematikaren sariak banatuko ditugu, eta horretarako badaukagu mahaian Kristina Uriarte, Hezkuntza Sailburu ordea, eta Luis Sailburua, parkatu, Hezkuntza Sailburua, eta Luis Txillida. Baina, badugu bai beste gonbidatu bat, eta esango dizuet zein dan. Gure gaurko gonbidatu da Alejandriako Hipatia. Ez dakit ezagutzen duzue. Había una mujer en Alejandría que se llamaba Hipatia, hija del filósofo Teón, que logró tales alcances en literatura y ciencia que sobrepasó en mucho a todos los filósofos de su propio tiempo. Vino al mundo en el siglo IV, en el momento histórico en el que el debate científico acerca de la posición de la Tierra en el universo era uno de los principales temas de discusión y confrontación. Escribió el comentario de la aritmética de Diofanto, uno de sus matemáticos favoritos, que dio un impulso decisivo al álgebra con la creación de unos signos matemáticos que simplificaban y agilizaban las operaciones y los cálculos. El texto de Hipatia, nuestra invitada también de hoy, permitió que el trabajo del científico se diese a conocer. También se interesó por Apolonio de Pérgamo, ya que la geometría de las figuras cónicas, introducida por este, le resultaba crucial para el posicionamiento de los cuerpos celestes. Realizó un análisis matemático de los movimientos de los astros descritos por Ptolomeo en las tablas o canon astronómico. Confeccionó un planisferio celeste y un hidroscopio para pesar los líquidos. Podemos situar a Hipatia dentro de la escuela neoplatónica, cuyas ideas parten de los pitagóricos, quienes apoyaban la igualdad de género y, en consecuencia, admitían bajo las mismas condiciones a hombres y mujeres. Creían que todas las personas, con independencia de su cultura, clase social y género, eran capaces de llegar a conocer el mundo perfecto, porque todas tenían el mismo alma. Sailburu, zurea da hitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Maite, zoragarria egin duzun sarrera, benetan, gonbidatu berri honekin. Baina, nire aldetik egun on guztioi eta ezer baino lehenago, zorionak, zorionak gaur hemen saria jasoko duzuen 12 ikaslei. Eta baita mai berean zorionak zuen irakaslei. Asko zor diezue, sari hauen meritua ere bada zalantzari gabe. Irakaslearen esku dago, zati handi batean, ikasleari matematikak atseginak sortaraztea, zenbakiekin disfrutatzea. Asko baloratu behar duzue irakaslearen lana, zalantzari gabe. Eskerrik asko ere, Luis Txillidari, beste behin ere gurekin egoteagatik. Zuen aitaren izena eramatea oso pozgarria da guretzako, benetan eskertzen dugu. Era berean, Euskadiko Matematika irakasleen elkarteak egiten duen lana ere, EMIE 20-11 elkartearen lana eskertu nahi dut. Lehiaketa hau antolatzen egiten duen lana. Eta bereziki Alberto Bagasgoitiak, Santiago Fernandezek eta Fernando Faustek, gero itzaldi emango diguna, honetan hartzen duten ardura. Lehen hezkuntza administraziotik aritzen ziren, eta orain berriz erretiro aktibotik. Baina beti, euren eginalari esker gure gazteek problemak ebasten jarraitzeko grinarik gogotsu eusten diote. Orain berehala, Luisek eta bion artean, banatuko ditugu matematika olimpiadaren 17. edizioko sariak. Eta badakit, biontzako gauza polita izango dela. Alegin berezia egin duten ikasle batzuei errekonozimendu publiko egitea. Hori beti da polita. Lehiaketari begirada botatzen badiogu postekoa da benetan halako ekimen bat gure eskoletan hain sustraitua ikustea. Euskadiko ikastetxen laguntzari esker, matematikek merezi duten protagonismoa dute olimpiada hauen bitartez. Aurtengo edizioan 105 ikastetxek hartu dute parte, eta guztira 3.000 ikasle inguru izan dira. Zenbakia garrantzitsuak dira, benetan, 3.000 horietatik 259 ikasle pasatu ziren maiatzak 11an izandako finalera. Eta horien artetik, zuek izan zarete puntuaziorik onenak lortu dituzuenak. Harro egoteko moduko emaitza zalantzari gabe.
Pero más allá de los números, creo que es interesante resaltar algunos de los objetivos y el marco en el que se sitúa esta Olimpiada. ¿Por qué es importante para nosotros? Es cierto que el tono que se le otorga a estas Olimpiadas Matemáticas pretende lograr que el alumnado se enfrente a los números de una forma más lúdica, pero asimismo también persigue repercutir en el aula. Actividades como esta tratan de dar oportunidad al disfrute de las matemáticas, a la satisfacción que provoca la superación de pequeños retos intelectuales. Todo ello estimulando la creatividad, la habilidad para resolver problemas no rutinarios y la autonomía en la toma de decisiones. Se trata también de aplicar los conocimientos matemáticos a situaciones reales o cotidianas, donde se impulsa la resolución de problemas, donde se priman los procesos de razonamiento, argumentación y comunicación. Creo que la introducción que nos ha hecho la viceconsejera Maite queda también bastante bien reflejado esa interacción que puede haber entre las matemáticas, los números, la geografía y la propia filosofía, que a veces se nos olvida. Problemek bere zentzu zabalean, logikaren, zoriaren esparruan edota geometria edo algebraren esparruan izanik ere, ikasleek izan behar dituzten gaitasun anitzak garatzeko laguntzen dute. Bizitzak dituen beste esparru askotan izan dezakete zer esana. Besteak beste, sormenean, plangintzan, konstantzian, malgutasunean, norberako landutako argumentuak eratzeko orduan, edota besten argumentuak kritikatzeko momentuan ere bai. Guzti honegatik, hezkuntza sailarentzako matematikak, baina ez soilik matematikak, zientzia, teknologia, ingeniaritzako hainbat alor oso garrantzitsuak dira. Gaur egun, STEM izenez ezagutzen diren edukiek garrantzia handia dute gure gizartean, eta gero eta pisu handiago izango dute. Las matemáticas, como parte fundamental de las conocidas STEM, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, tienen un protagonismo social que además va en aumento. Transmiten conocimientos que son transversales al resto de los contenidos educativos, y es por eso que desde el Gobierno vasco vemos necesario seguir impulsando su conocimiento. Durante el curso pasado, el Departamento de Educación pusimos en marcha la estrategia STEM Euskadi, con el objetivo de acercar al alumnado en general unos contenidos que en ocasiones suelen ser tan temidos como rechazados, y hay que quitarles miedo. Es importante que demos un impulso a las vocaciones científicas, especialmente entre las chicas, que estadísticamente os animáis en menor medida a estos contenidos. Benetan uste dut matematikek eta aipatutako beste eduki zientifiko-teknologikoek potentzial handia dutela, bai gure ikasleei begira eta baita gizarte osoan pentsatuz. Eta ez naiz gehiago luzatuko. Gaur zuek zarete benetako protagonistak. Zorionak berriro ere irabazleei, zuen irakaslei eta baita familiei. Lan handia egin duzue. Eta orain Luis Txillidari pasako diotitza. Luis. Egunon, Guztiori, muy buenos días a todos y ante todo felicidades a los ganadores del equipo de Euskadi de esta 17 edición de la Olimpiada Matemática. Muchos probablemente os preguntaréis, muchos de vosotros, cómo una Olimpiada Matemática lleva el nombre de un artista, pero realmente mi padre en su formación estudió matemáticas para luego empezar sus estudios en arquitectura y fue toda su vida un gran amante de la matemática, del razonamiento, y son cuestiones que utilizó mucho durante toda su vida, pero con la diferencia de que las utilizaba para trabajar en lo desconocido. Para mi padre lo que ya conocía no tenía sentido, él tenía que dar el paso de llegar a lo desconocido, a lo que no había hecho nunca, pero sí tenía una gran base de conocimiento en matemática y en razonamiento, y como decía la consejera, que las matemáticas para él se mezclaban con la filosofía, se mezclaban con la poesía, se mezclaban con muchas cosas, abarcan unos campos transversales que están prácticamente en todo. Pero a la vez él era un experto en preguntas, él se estaba siempre preguntando cosas, era muy curioso y siempre tenía más curiosidad por las cosas. Y le llevaba a descubrir cosas que, partiendo de esos conocimientos matemáticos, le llegaban a poner en duda cuestiones que muchas veces las damos por sabidas o por conocidas. Uno de sus grandes problemas que tuvo respecto a la propia geometría. Mi padre no entendía
cómo Euclides definió el punto como un lugar sin dimensión. Él fue un hombre que trabajaba unos materiales y todo tenía una dimensión. Él no podía entender cómo algo se podía basar en un punto que, al ser un lugar sin dimensión, no lo puedes expresar, lo puedes pensar, lo puedes analizar matemáticamente, pero en el momento que lo quieres expresar estéticamente o lo quieres dibujar o lo quieres plantear, siempre ese punto va a tener una dimensión. Por lo tanto, a él de repente, con esos pensamientos, se le venían abajo muchos de esos conocimientos que había adquirido en su formación. Y claro, a la hora de ver esto, él se daba cuenta que, por ejemplo, en la geometría no podía haber dos ángulos iguales. Decía, un ángulo, por ejemplo, la construcción, la arquitectura están muy basadas en un ángulo que llamamos el ángulo recto, que conocéis todos, de 90 grados. Claro, para mi padre, si el punto tenía dimensión, ese ángulo no podía ser exacto. Siempre tenía que tener, a la hora de representarlo, un movimiento diferente. Quizás muy pequeñas variaciones, pero siempre existían unas variaciones. Y claro, él se hizo muy amigo de un matemático, René Thom, que tenía una teoría muy parecida al pensamiento de mi padre, en el sentido, tenía una teoría de las catástrofes, en la cual él demostraba que si se llegaba a analizar realmente cualquier ángulo de los que damos como ángulo recto y se empieza a hacer infinitesimales y se calcula que no existen dos iguales, siempre cada uno es único, como en la naturaleza cada cosa es única. Entonces, a través de todas estas cosas, pues él iba intentando indagar, intentando ver lo que podía sacar, y por eso tuvo ese gran interés siempre en la matemática, pero esa matemática de forma transversal, mezclándola con la filosofía. En muchos congresos que hemos tenido en Chillida-Leku, desde que mi padre vivía y posteriormente, al principio era más de filosofía y cada vez es más matemática, mezclada con la filosofía. Realmente son cuestiones que son muy parejas y hay que conocer una para poder adentrarse en la otra. Y bueno, yo sobre todo pues estoy seguro que mi padre estará encantado de que su nombre lleve, que lo representéis muy bien en las finales de la Olimpiada. Y bueno, y aparte otra de las cosas que a él siempre le encantó es las ganas de saber de los jóvenes, el aprender. Y otro tema que me parece muy importante también es vuestros profesores que están aquí, porque realmente son quienes os hacen que las matemáticas os gusten, que disfrutéis de ellas y que de alguna manera podáis desarrollaros. Así que ellos también se merecen la enhorabuena por haber conseguido que estéis aquí y, por supuesto, a todas vuestras familias que también están ahí con vosotros y os apoyan. Así que muchas gracias a todos y enhorabuena. Bueno, guzti hau entzunda, ja, hasiko gara, sariak banatzen. Eta, esango dugu zuen izena, eta irakaslearen izena be bai, eta mesedez igo saria hartzeko. Nik uste dut horra hobeto, ez? Bueno, badaukagu Ibai Martínez Puente eta irakaslea Itxaso Benito, San Nicolás ikastola de Getxo. Orain Tristan Romera Sobrado eta irakaslea Berta Etxebarria, IES San Ignacio de Bilbao.
Oso ondo. Hirugarrena, Xavier Díaz Gil Negrete eta irakaslea Elena Gerrika Etxebarria. Niño Jesús de Praga de Donostia. Pues parece que no es Elena Gerrika Etxebarria, está claro, ¿eh? Oso ondo, eskerrik asko. Bueno, pues vamos al cuarto premio, que sería Ibai Jurado Ortún y el profesor responsable Rubén Elortegui del Azcorri de Getxo. Quinto lugar para Unax Olano Arocena y la profesora Miren Aspiros. Vienen de Usabalgo, Laskurain Ikastola de Tolosa. Seigarrena, Amets Alonso Ceballos, irakaslea da Victoria Ganzabal, vienen de Ekialdea Gasteiz, Vitoria Gasteiz. Tampoco es Victoria esta vez. Oso ondo. Séptimo lugar para Yune López Ramírez, la profesora es Pilar Aguirre y vienen de Mendibaldea, también de Vitoria Gasteiz. Octavo lugar para Martín Aznar Peral y su profesora Ana Larrañaga, vienen de IES Lizardi, Zarautz. Tampoco es Ana Larrañaga, está claro. Bueno, eta Lizardin izan dugu beste sari bat, Lizarditik etorrita. Nerea Isusi Gomez. Bertan geratuko da orduan irakaslea, zorionak. Ederto ba. Amargarrena, Julen Arriaga Arizmendi eta irakaslea Jon Aretzabala, Laudioko bigarren hezkuntzako institututik datoz. Ederto. 11. Jon Balbuena Álvarez, irakaslea Izaro Sánchez eta Lauazetako ikastolatik datoz.
Eta amaitzeko 12. Andoni Armendariz Linazero eta irakaslea Montse Ortega. Egibideko institututik datoz, Vitoria-Gasteiz B. Ikastetxetik bai. Oso ondo, mesedez saridunak eta irakasleak eta igo familiako argazki bat ataratzeko.